Muy bien, jóvenes, buenas noches. Me acaba de confirmar Axel que sí me ven y que sí me oyen. También Pablo Alvarado también ya me contestó por el chat. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestra segunda videoconferencia que tiene que ver principalmente con el tema de la unidad número 2. La unidad número 2 es digamos, una introducción a la contabilidad gerencial desarrollando bastantes conceptos sobre costos y contabilidad de costos. Y tiene, como ustedes pueden darse cuenta con la lectura del material, pues tiene un fuerte contenido teórico de una variedad bastante grande de conceptos y algunas aplicaciones que estamos haciendo con la tarea y pues las demás actividades que estamos incluyendo, que son las entrevistas. Parece que algunos de ustedes entendieron que es una entrevista, pero realmente son dos. Y en lo posible, las preguntas están unificadas en la asignación de la actividad, pero el ideal sería que ustedes le pregunten al contador lo que tiene que ver con la operatoria puramente contable y al usuario que ustedes le pregunten sobre el uso que le da la información. Es decir, las preguntas pareciera que están hechas como para que las conteste una sola persona, pero si ustedes ven el encabezado de la actividad, dice que deben entrevistar a dos usuarios. El ideal sería que fuera dentro de la misma empresa. Por un lado, alguien del departamento de contabilidad de costos. A él sí le hacen las preguntas técnicas relacionadas con contabilidad de costos, pero con el tema de información y de reportes, eso principalmente se lo deben de preguntar al usuario. Y ya estando ustedes platicando con él, seguro que se les van a ocurrir algunas preguntas más para que cuando contesten su actividad, pues incluyan más detalle del que incluso incluyó. Quiero recordarles que todas las actividades que asignamos en el curso persiguen que ustedes conozcan más detalles del curso, persiguen que ustedes acumulen puntos. Ese es un punto importante para ustedes. Pero en el caso de que ustedes entiendan mejor los temas, cuando ustedes desarrollan la actividad, eh, a veces la impresión que da es que están tratando de quedar bien con el profesor, presentándole lo que él quisiera oír, pero realmente lo que ustedes pregunten en el caso de estas entrevistas, a quien más debería interesarles meterse a más detalle en las preguntas es a ustedes, más que a mí, porque la oportunidad de entrevistar tanto a alguien del área de contabilidad de costos como a un usuario, pues no se presenta todos los días, ¿sí? Entonces aprovechen esta oportunidad, que no sea una entrevista de un minuto ni de una hora, pero traten a la persona de contabilidad de costos, traten de sondearla exactamente cuál es la importancia de la contabilidad de costos y al usuario qué tanta importancia le da a los reportes que la contabilidad de costos le genera. Eh, Algunos de ustedes ya presentaron las respuestas a esta actividad, pero los que la presentaron ellos saben quiénes son, lo presentaron como un solo y lo que hay que hacer es separar por un lado las preguntas que les haya contestado el contador de costos y por otro lado las preguntas, aunque haya sido una o dos, que les haya contestado el usuario. Quienes ya subieron la actividad y tienen chance todavía de hacer la segunda entrevista, háganla y si es necesario ampliar el plazo de entrega, me lo dicen hoy en la noche y yo con mucho gusto lo extiendo. Como les decía, esta unidad tiene, si se ponen a contar los conceptos, son un montón, tiene bastantes conceptos, bastantes clasificaciones, no necesariamente para que ustedes se las aprendan de memoria, pero para que sí entiendan que sí hay bastante detalle técnico detrás de los temas de costos.
y de ellos pues algunos tienen alguna aplicación muy del día a día y otros pues son de muy allá cada cuando. Entonces, estoy haciendo esta pequeña introducción como hemos hecho antes para propiciar que quienes tengan alguna duda nos hagan favor de plantearla y si al final nos quedamos callados pues yo seguiré platicando sobre los temas que yo crea que son como los más importantes de esta unidad y en lo que es en la parte de actividades está asignada una tarea de preparar los reportes de tanto de contabilidad de costos como de contabilidad principal de una fábrica de ropa y el caso es muy similar al que está planteado en la unidad. En la unidad, en el detalle de la unidad les incluimos los datos de una maquiladora Europa y en uno de los anexos está resuelto el caso. Anexos, tenemos dos anexos en formato Excel, uno que son unas plantillas de estados financieros en general y la otra es la solución de esta maquiladora Europa. Entonces, en la medida que ustedes vean el planteamiento del caso y vean la solución, pues cuando hagan la tarea, que de plano la van a hacer en el fin de semana, entonces se les va a hacer fácil. Quiero aclararles que los casos que vamos a ir desarrollando van a ser con una solución parcial, es decir, no incluye todo el esquema de solución, que incluiría partidas contables, traslados a mayor, balance de comprobación. Esa parte la estamos obviando, más que todo por simplificar la, la actividad, pero que no se les olvide que en la vida real pues sí se llevan a cabo todos los procesos. Me voy a quedar callado un ratito para que si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna aclaración, alguna duda, la plantee y yo con mucho gusto la contesto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo tengo una inquietud más que todo para que pueda ampliarme el tema. La Sí, dígame. diferencia que existe entre costo y gasto, que usted pueda brindarme mayor información, pues en Bueno, materia que sí, describe sí, ahí estos conceptos. sí, con mucho gusto. No sé, cuando usted vaya a hablar a dos profesionales, dos colegas, digamos, dos ingenieros, dos médicos, dos abogados, eh, dos contadores públicos, y los oye hablar sobre un tema técnico, en el caso de los contadores públicos, pues usted les va a entender porque usted, aunque no sea contador público, está usando muchos términos que ellos usan y les va a entender de qué están hablando. Pero si usted oye hablar a dos médicos o a dos agrónomos o a dos abogados, abogados tal vez les entienda algo, pero si está oyendo hablar a dos agrónomos o dos médicos, usted tendría que ser médico para entenderles, ¿sí? Entonces, Sí, correcto. en el área de contabilidad, también si usted quiere hablar así muy técnicamente, pues tendría que entender bien la terminología para usarla apropiadamente y cuando esté hablando con otro colega, cuando usted hable de un costo, él entienda que es un costo y cuando usted hable de un gasto, él entienda que es un gasto. Entonces, depende a qué nivel esté usted tocando el tema ya en la vida real. Es decir, si usted está hablando con otro colega, sí haga lo posible por usar los términos a su mejor nivel técnico, ¿sí? Que cuando lo oigan hablar, digan, es un especialista en temas de Contraloría. Entonces, el término costos usualmente lo usamos para aquellas erogaciones que no siempre son erogaciones, que inicialmente se inventarían, que si inicialmente pasan por algún concepto de inventario,
mientras están en proceso o no se han vendido, y una vez que se han vendido, ya se trasladan como costo al estado de resultados, como costo de ventas o costo de productos vendidos. En cambio, los gastos en general, en el fondo, son prácticamente lo mismo porque los dos son uso de recursos, ¿sí? Solo que en el caso de los costos es un uso como más extenso, porque primero hay que hacer la transformación del producto y luego hay que venderlo. En el caso de los gastos, mejorando ahorita. en el caso de los gastos, como el efecto es prácticamente bien, ahorita me suspendieron hasta el 29, el 30 tengo que ir a cita a ver si me suspenden o me... Alguien tiene por ahí abierto su micrófono. Entonces decía, seguía con la aclaración. Sí, me contó, estaba durmiendo hace ratito. Ya me siento mejor, con que todavía me da así mero rarito, ¿va? Aunque a veces se me cruzan los ojos, digo aquello, ¿va? Axel, Sí, no sé si habrá chance de bajar, apagar no, el es que micrófono. la imagen, por ejemplo, si estoy escribiendo Rodolfo Ramírez, veo Rodolfo Ramírez arriba y Rodolfo Ramírez abajo. Ajá. Rodolfo tiene abierto su micrófono. Voy a tratar de seguir con la aclaración. En el caso de los gastos, como decía, como usualmente tienen un efecto inmediato, entonces lo usual es que cuando se operen directamente en el estado de resultados, principalmente como gastos de operación, como gastos financieros o como gastos por impuestos sobre la renta. Entonces, los dos tienen una relación muy directa con los ingresos porque tanto los costos como los gastos contribuyen a generar los ingresos. Solo que los costos primero se inventarían y los gastos pasan directamente al estado de resultados. Esa es más o menos la diferencia técnica de los dos conceptos. No sé si eso aclara o amplía la duda. Ahora bien, cuando usted está hablando en un ambiente no muy técnico, usted puede, y nadie le debería reprochar nada, usted puede referirse a costos y gastos como que fueran lo mismo, ¿sí? Pero cuando está hablando a un nivel muy rudimentario, digamos que no está hablando con alguien muy técnico, o incluso está hablando con alguien que usted sabe que no domina mucho esto, quizás para él se le haga más fácil entender el concepto gasto que el concepto costo, porque gasto como que es más popular que el concepto costo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Sí, ok. Sí, también tenía la duda sobre los gastos indirectos. Sí. En relación a la manufactura, en relación a la producción, y habrán países donde lo hagan en forma diferente, pero los países que estamos bajo la influencia occidental, usualmente los costos de un producto los clasificamos en tres categorías. Dos categorías son directas y una es indirecta. Las dos categorías directas, de hecho en el nombre se anota, son los materiales directos y la mano de obra directa. Pero cuando se fabrica un producto, y usted por ahí puede hacer algún experimento, además de los materiales directos que se transforman, además del costo de la mano de obra que se paga para hacer esa transformación, se incurre en una serie de costos indirectos que se dan alrededor de. A eso se le llaman costos indirectos de fabricación. Se le llama indirectos porque cuando usted toma en sus manos el producto que se costeó, difícilmente va a encontrar alguna evidencia de ese costo. Y por eso se le llama indirecto. En el caso de los materiales directos, si usted tiene ahorita a mano su compu, un bolígrafo o un lápiz y lo toca, lo que puede tocar es el material directo. Se puede imaginar que hubo una persona o una máquina que procesó ese producto, eso sería mano de obra directa,
y si fue una máquina, eso sería un costo indirecto de fabricación, que está influyendo en el acabado del producto, pero no va ahí, por eso se le llama indirectos. Le cuento que una de las mejores definiciones de costos indirectos de fabricación, que no es una definición técnica, es la que dice que costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que se generan en el ambiente de manufactura, que no son ni materiales directos ni mano de obra directa. Es una definición, digamos, no técnica, pero quizás es la mejor, porque cuando usted está analizando, es decir, la frontera entre los costos y los gastos no es una frontera muy definida. En un momento dado puede ser como subjetiva, pero cuando usted quiera entender, digamos, el costo de un producto, o que en su empresa haya un problema sobre el costo de un producto, pues va a ser fácil diferenciar los materiales directos, va a ser más fácil diferenciar la mano de obra directa, ya no tan fácil, pero todavía fácil. Pero en el caso de los indirectos, además de que son un montón, hay bastantes de ellos que son compartidos con la parte de gastos de operación. Entonces ahí sí hay que hacer un análisis más profundo para determinar qué proporción se traslada a indirectos y qué proporción se queda en gastos de operación. Y ahí va a notar usted que en algunos casos es una cuestión como casi como arbitraria, que usted diga, lo pongo acá, lo pongo acá. A nivel técnico, en un momento dado, pudiera ser no delicado que usted decida ponerlo aquí o ponerlo allá, pero como mucha de esa información también se comparte con temas de contabilidad financiera y de contabilidad fiscal, ahí hay que tener cuidado, porque la contabilidad financiera tiene criterios bien definidos de qué debe ir ahí, qué no debe ir ahí, no digamos la contabilidad fiscal. Digamos, los auditores fiscales, cuando llegan a expulgar la estructura del costo de los productos, ellos lo que tratan de encontrar es que en el costo de los productos estén los que son, y que no estén metidos algunos como gastos de operación para rebajar la utilidad. Y si encuentran algo mal ubicado, pues lo regresan a su lugar y les van a hacer un ajuste. Eso es más o menos lo que le podría decir sobre la duda. Si hay más, pues con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Ok, Francisco. Acá en el chat hay una duda que está, que qué bueno algunas dudas que tengan, si por ahí tienen algún problema con su micrófono, las pueden plantear en el chat, yo aquí las estoy leyendo. Entiendo que es Pablo quien plantea una duda que dice si son sinónimo de gastos fijos o son diferentes. En el caso de los componentes fijos, variables o mixtos, podrían ser costos o podrían ser gastos, según donde estén ubicados. Por ejemplo, el costo del alquiler donde está la planta es un costo fijo. Pero si hablamos del gasto por alquiler de la sala de ventas, es un gasto fijo. No sé si me capta lo que estoy diciendo, Pablo. Entonces, el anteponer el término costo o gasto es básicamente donde se está generando el uso de ese recurso. Entonces, cuando hablamos de según comportamiento de conceptos fijos, estamos hablando de costos o gastos fijos, según donde se estén generando. Y por lo tanto, no es que sean sinónimos, sino que cuando estamos hablando de componentes fijos, es mejor irse a la definición y decir que los componentes fijos son aquellos que mantienen un cierto comportamiento estable, aunque la actividad varíe, ¿sí? Eso es lo que le da la naturaleza de fijo. Entonces, si usted está hablando de un concepto que se está generando usualmente como costo indirecto de fabricación, usted cuando lo mencione puede hablar de un costo fijo.
Y cuando esté hablando de un componente que se genera, digamos, en el área de operaciones o de impuestos o de intereses, puede hablar de un gasto fijo. Usualmente, sin meterse a líos, hablamos de gastos, de costos o gastos fijos. Y no hacemos mayor diferenciación porque a lo que estamos dando la importancia es al término fijo, no donde se está generando. ¿Sí? Pero si usted quiere hablar ya muy elegante, si está hablando de temas de manufactura, hable de costos fijos. Y si está hablando de temas de operación, hable de gastos fijos. Y si no es, si es indiferente, se usa más el término, en los textos se usa más el término costo fijo que gasto fijo. Aquí dice Pablo que ya le aclaré la duda, qué bueno. No sé si hubiera por ahí alguna otra inquietud, jóvenes. Si no, pues yo seguiría hablando de algunos de los conceptos que están volcados en esta unidad. Repito, no es para que se los aprendan de memoria. En sus empresas, ustedes, según el área en la que estén, así es que en su momento van a resultar usando algunos de ellos, unos más, otros menos, quizás de algunos nunca más en su vida vuelvan a oír de ellos, pero repito, el ver ese paquete de conceptos pues nos debe infundir como respeto a lo que es la contabilidad de costos, para que sí entendamos que no es un accidente, ¿verdad? Es algo muy detallado, muy técnico, hay que hacerlo muy consistentemente en las empresas, y en la medida que ustedes hagan uso de esta información de una forma consistente, de una forma técnica, pues les va a ir mejor que si no respetan esto. Eh, Quiero mencionarles, y ya ha de ser como la tercera o cuarta vez que lo menciono, es decir, ustedes están en la maestría y me imagino que seguirán estudiando porque están buscando superarse. Superarse en varios sentidos, ¿verdad? En sentido técnico, en sentido profesional, en sentido económico, en sentido de imagen de ustedes ante la sociedad, ante sus amigos. Y en el tema económico, que es lo que a veces pues le van reconociendo a uno cuando uno lo ascienden a otra mejor posición. Sí les quiero comentar que en la medida que ustedes hayan dejado en su mente la mayor cantidad de conceptos que estén estudiando en este y en algún otro curso, les va a ir mejor. Porque al final se vuelve, ya cuando uno está trabajando específicamente en algo y ustedes están trabajando, al final se vuelve casi como un tema religioso, la formación que uno tiene, ¿verdad? Porque tiene uno que ser muy consistente. Es decir, tiene uno, pues una vez que uno entendió el concepto, cada vez que lo use, usualmente lo va a usar uno en el mismo sentido. Y eso les va dando cierta consistencia en su actuar y les va a dar cierta imagen entre sus compañeros y jefes, de que usualmente siempre van a usar el concepto de forma similar y no lo van a estar usando como dicen a lo loco. Ustedes tienen compañeros, van a tener compañeros que bloquean. El término bloquear no es un término latino, es un término extranjero. Bloquean quiere decir que apantallan de que saben mucho y ellos creen que saben mucho, pero todos ustedes, los que están a su alrededor, saben que no saben, que saben, pero no tanto, ¿sí? Y por respeto o por lo que sea, no les dicen nada, ¿verdad? Pero todo el mundo comenta por ahí de que solo hacen algarabía, pero no saben de qué están hablando. En su caso es mejor saber uno de qué está hablando, aunque no haga algarabía. Me quedo callado un ratito, esperando por ahí alguna inquietud. Están conectados Francisco, Rodolfo, Víctor, Cecilia y alguien más por ahí.
Bueno, si no hay comentarios, yo voy a continuar. Me van a disculpar que esté tosiendo, pero como secuela del viaje, en la parte final me enfermé allá de catarro y todavía acá me vino a repercutir, así que ando por ahí con la nariz media tapada, así que si me oí la voz así media gangosa. En relación a las actividades que asignamos para esta unidad, que son 3, entonces la tarea, que es la actividad 2.1, perdón, es para generar los reportes tanto de contabilidad de costos como de contabilidad financiera de esta fábrica de ropa que fabrica pantalones. La información que les dimos es la información de un mes, la información de febrero, y las plantillas que les pueden servir para resolverlo son las mismas del caso que planteamos como ejemplo de esta maquila Europa. Entonces, lo primero que se conforma como reporte, aunque previamente se harían partidas contables, traslados a mayor, balance, comprobación, es el estado de costo de productos vendidos. En el ambiente Chapín, le llaman más estado de costo de producción, pero a nivel técnico, así es como yo le llamo. Y básicamente en ese reporte tenemos dos tipos de información. La información del costo de los productos que se terminaron, que es el costo de manufactura, y la información del costo de los productos que se vendieron. Esa es más o menos la estructura del reporte. Los productos que se terminaron, primero se calcula un costo global y a ese costo se le agrega la diferencia algebraica de los inventarios de productos en proceso cuando los hay, y eso da el costo de los productos terminados, y a ese dato se le agrega el diferencial de los inventarios de productos terminados y nos da el costo de productos vendidos. En el ejercicio que yo les planteé, incluso además del dinero, les puse una columna para unidades, para que ustedes miren cómo en su momento del dato global podemos llegar a determinar costos unitarios, que quizás es de lo más importante de la contabilidad de costos. Y habiendo determinado el costo unitario de manufactura de un producto y habiendo determinado de una cantidad de unidades que no se vendieron, pues es muy fácil calcular el costo de los productos vendidos. Ese costo se traslada directamente al estado de resultados, restando de los ingresos por ventas. Una de las compañeras que ya entregó su tarea, lamentablemente no puedo decir el nombre, no la miro conectada, pero no puedo decir el nombre. Yo ya le califiqué y le puse un comentario y ella cometió un pequeño error en el cálculo de los materiales directos. Ojalá que nos esté oyendo y ojalá que corrija. Yo lo que sí voy a hacer, y no sé si me autorizan, es que le voy a correr la fecha de entrega de la actividad. En lugar de dejarla para el domingo, la voy a correr para el lunes. Bueno, la mayoría de ustedes van a andar de feriado en las playas o qué sé yo, pero le voy a correr el plazo un día para que quienes ya lo habían empezado a trabajar y por ahí se les complicó algo, tengan un tiempecito extra para hacer alguna reparación. Y la compañera que ya le califiqué, ojalá que me esté oyendo y ojalá que corrija, y como yo voy a ampliar el plazo, entonces lo puede volver a subir para que le corrijamos la nota. Los reportes que estamos pidiendo en esta tarea son el cálculo del costo unitario. No, el de allá abajo, de su mamá. ¿Alguien tiene por ahí abierto su micrófono? La verdad que empecé mal, me dijo, porque dieron información falsa.
Bueno, voy a seguir hablando. Entonces les decía que entre la información que les pedimos, para que en su momento ustedes vean lo importante que es empezar a trabajar con esta información, es el cálculo del costo unitario, el costo global, el costo de productos vendidos, el estado de resultados, y para que vayan siempre viendo el análisis que se hace al final, les estamos pidiendo que evalúen por un lado el porcentaje de utilidad bruta y también el porcentaje de utilidad en operación, y también, como estamos pidiendo que preparen estados financieros, les estamos pidiendo la evaluación del endeudamiento, ¿sí? Quien perciba que haciéndolo así muy directamente se le complica, pues no le va a quedar más remedio que por aparte hacer las partidas contables, hacer traslados a mayor balance de comprobación y luego generar los reportes. En todos los casos de las transacciones que incluye el ejercicio, tanto el que yo presenté en el material como la tarea, indica si la transacción es al contado o al crédito. Al final definimos que todo fuera de contado, tanto las ventas como los pagos. El único caso que no afecta a efectivo son las depreciaciones, ¿sí? Quiere decir que la empresa arranca con cero inventarios, con cero cuentas por cobrar, efectivo sí, al final termina con cero cuentas por pagar, con cero cuentas por cobrar, y en inventarios básicamente el inventario final. Además del balance general, que el formato que yo incluí en la solución del caso ejemplo, yo básicamente lo que hago es una tabulación de la cuenta bancos, con base en ella es que integro las demás cuentas. Entonces, les pedimos el balance general, el análisis del endeudamiento, el estado de variaciones en el patrimonio, y pues el ideal sería también incluir el estado de flujos de efectivo, aunque quien no lo haga, pues no pasa nada. En el caso de la segunda actividad, esta es, como les digo, la entrevista a dos personas. Por favor, lean bien las indicaciones. Una es a alguien del área de contabilidad de costos y otra es a un usuario. A mí se me escapó y no preparé las preguntas, o sea, yo debía haber hecho un paquete de preguntas para el contador de costos y otro paquete de preguntas para el usuario, pero se me quedaron juntas. Sin embargo, la mayoría de preguntas son técnicas, esas van enfocadas al contador de costos, pero sí deberían hacerle un par de preguntas al usuario, principalmente las relacionadas con reportes, o las relacionadas con preguntarle, mire, qué tan importante cree usted que es para la empresa la contabilidad de costos, él como usuario, a ver qué les dice, ¿sí? O alguna otra pregunta que ustedes crean interesante hacerla. Como les digo, la oportunidad de estar cerca de alguien del área de contabilidad o de un usuario de alto nivel no es fácil. Salvo que ustedes en el día a día estén siempre reunidos con los contadores y con los dueños, pues es rutina. Pero los que no tenemos esa oportunidad, hay que aprovecharla. Los contadores del área de contabilidad de costos usualmente hablan muy escuetamente, hablan muy poco. De hecho, va a costar un poquito que los atiendan, pero al final es interesante oír los puntos de vista de ellos. No digamos de algún usuario, ojalá que entrevistaran al gerente o a un dueño para que ustedes oigan la opinión de ellos sobre la importancia que le dan a esa información. La tercera actividad que está programada en esta unidad 2 es un ejercicio corto, el cual está habilitado desde el lunes o martes, y ese sí se vence el domingo. Y básicamente lo que hicimos fue subir un banco de preguntas, de N preguntas relacionadas con la unidad, y el sistema les baja 10 preguntas,
y les da 20 minutos para resolver, es decir que en promedio les da 2 minutos por pregunta. Las respuestas son falso o verdadero. En un momento dado pues no hay más remedio que el Team Marín. Y lo interesante de estos cuestionarios es que ustedes al terminar de contestarlo inmediatamente pueden ver cuál es su nota. Del grupo ya hay como 5 o 6 personas que lo contestaron y ya están ahí sus notas. Empiezas al haber contestado todos, Axel ya las traslada al lugar formal donde está asignada la actividad. Esas son básicamente las 3 actividades de esta unidad. Y pues la intención de las actividades, como les digo, es que ustedes pues por ahí dediquen algún tiempecito para leer el material, practicar. Quien quiera oír la presentación en PPT, que no está muy bien realizada, pero ahí está, la puede oír. Y lo que buscamos con esto, repito, es de que ustedes al final pues entiendan mejor los temas que estamos desarrollando, ¿sí? Aquí estamos desarrollando estos temas de contabilidad de costos. De hecho, la siguiente unidad también es de contabilidad de costos, básicamente por el apoyo que la contabilidad de costos le da a la contabilidad gerencial en este tipo de información. Si la contabilidad gerencial no usara información de costos, pues no estaríamos estudiando estos temas. Me voy a quedar callado un ratito, por ahí estoy viendo, no sé si se conectó ahorita Andilia o ya hace rato que estaba conectada, pero me voy a quedar callado para que si hubiera alguna duda, por favor la plantea. Y si no, pues yo seguiría platicando sobre algunos aspectos de la unidad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo con una consulta. Fíjese que yo, con respecto a la entrevista, Sí. realicé la entrevista a un contador general de una empresa. Sí. La verdad no me dio mucho tiempo, sino que me dio como 15 minutos, más o menos. Pero me explicó a grandes rasgos. La verdad que como ahí sí no tenemos conocidos directamente en las empresas, ¿verdad? Sí, yo trabajo en una institución bancaria, entonces me cuesta un poquito esa entrevista, Sí. pero no me trabajo, no me dio mucha información así específica, solo así a grandes rasgos. Ahí en la, Fíjate que información específica no es necesaria. De hecho, a veces la tentación de ustedes es preguntarle sobre temas numéricos que absolutamente nada que ver con la persona, o sea, pero usted ponga lo que la persona le contestó, ¿verdad? sí, pues, o sea, sí le traté de explicar ahí lo que él me comentaba a grandes rasgos y el procedimiento que ellos tenían, pero, o sea, fue solo una persona que se fue a la entrevista, ¿va? Pero lo que le faltaría, porque si no, no le voy a poner los 100 puntos, sería la entrevista. Mire, la entrevista puede hacerse por teléfono, por correo, por WhatsApp. ¿Mm? Incluso usted trabaja en un banco, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿en qué departamento? en nóminas, en el ¿En qué departamento de nóminas, departamento? en el departamento de nóminas estoy. Ya, bueno, ahí no tiene usted mucho contacto con el público, pero si usted le habla a su compañero del área de créditos, ellos conocen a todos los ejecutivos de las empresas que le piden préstamos al banco y seguro que en la colada puede haber algún gerente como para que usted logre la semana entrante, el lunes pues es feriado, lograr entrevistar aunque sea por medio de una persona, por correo, por WhatsApp, a una persona para que por lo menos le dé la opinión sobre la importancia de los reportes, pero no debe ser alguien de contabilidad, sino que debe ser un usuario. Pues, Si para hacer esto es necesario que yo les amplíe el plazo de entrega de la actividad
no sé qué, porque son aspectos técnicos muy especiales. Nos habíamos quedado fuera casi que todos, entonces a pesar de que estamos ya casi en los últimos 5 minutos de la videoconferencia, ya vi los chats y voy a ampliar los plazos entonces para el día martes, tanto de la tarea como de la entrevista. En el caso de la entrevista, por favor, el énfasis es que tienen que entrevistar a 2 personas, a un contador de costos y a un usuario. Las preguntas están en un solo paquete, pero para el usuario por lo menos háganle la pregunta sobre los reportes que está ahí en la actividad. Y en lo que es la tarea, pues revisar el caso de ejemplo, la hoja de Excel que les pusimos de solución, y de una forma muy similar, que incluso también lo hicimos de una fábrica de ropa, está la tarea. Entonces en la tarea estamos dejando de hacer la parte puramente contable, solamente nos estamos yendo a la reportería. Entonces hacemos el costo de productos vendidos, estado de resultados, variaciones en el patrimonio, balance general, y si pueden hacer el estado de flujo de efectivo, pues fabuloso. Y comentan los 3 indicadores que estamos anotando en la actividad, que son el GPM, el porcentaje de utilidad bruta, el ROS y el porcentaje de endeudamiento. Si no hubieran más inquietudes, si hubiera alguna, por favor la pueden anotar en el chat de dudas o en el en WhatsApp. Yo ahora ya tengo comunicación continua y trato, cuando hay una duda, pues trato de contestarla inmediatamente, o incluso me pueden escribir a mi correo. En información de clase yo soy el primero o segundo que aparezco ahí, con mucho gusto. Yo el correo no lo contesto inmediatamente, sino que usualmente es a mediodía o en la tarde noche que lo contesto, pero sí lo contesto. Si no hay más, pues nuestras disculpas por esta introducción que hubo ya en la parte final, pero por la gracia de Dios ya habíamos cubierto lo más importante. Entonces, feliz feriado, feliz fin de semana largo, descánsenlo, aprovechenlo, gócenlo. Y si no hay más, pues entonces nos vemos el próximo viernes para comentar sobre la unidad 3. La unidad 3 pues ya Axel la está trabajando y la subirá el lunes. Sigue con temas de contabilidad de costos. Estamos de acuerdo al programa y las actividades pues van ahí asignadas. Así que les agradezco mucho y disculpas por las interrupciones que hubo. Gracias a Axel, a todos los que han participado, y entonces nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. ¿Vos querés hablar?